Liberación de agua. Gran ola de agua explosiva. Kisame ya no se contuvo. Su chakra surgió de su boca, transformándose instantáneamente en una ola colosal que amenazó con engullir todo el salón. Liberación de la tierra. La tierra y la tierra regresan. Se escuchó una voz profunda y Hirogo presionó sus manos contra el suelo, provocando que una gruesa pared de tierra se levantara y bloqueando con precisión la ola gigante. La colisión del agua y el suelo produjo un rugido ensordecedor. Mientras tanto, Conan finalmente hizo su movimiento. Ignorando a los miembros de Pandora que luchaban contra Kisame, se dispersaron repentinamente, convirtiéndose en innumerables trozos de papel blanco que volaban por todas partes. La danza del Shikigami. Innumerables trozos de papel, como una bandada de pájaros con vida, rodearon el campo de batalla frontal y formaron un torrente blanco en el aire, dirigiéndose directamente hacia Kimimaro, que estaba parado en la retaguardia. Cada trozo de papel tiene bordes afilados que contienen chakra mortal. Ni siquiera pienses en tener éxito. Con un fuerte grito, Uchiha se paró frente a Kimimaro. Ante sus ojos, tres Tomoe giraban rápidamente, conectándose para formar un peculiar patrón triangular de molino de viento. Caleidoscopio Sharingan. El torrente de figuras de papel en las que Xiaonan se había transformado se detuvo un momento. Ella también había reconocido claramente esos ojos. ¿Kamui? No, eso no está bien, Puerta de Fuego, no usamos ese poder de distorsión espacial. Formó sellos manuales y un poderoso chakra se concentró frente a su pecho. Liberación de fuego. Técnica del gran dragón de fuego. Un feroz dragón de fuego rugió, chocando violentamente contra el torrente de papel blanco. Llamas y papel, enemigos naturales. Grandes cantidades de papel se convirtieron en cenizas por el intenso calor, pero más papel seguía cayendo por detrás, uno tras otro, creando un punto muerto con el dragón de fuego. Tu caleidoscopio no parece ser usado para el combate, la voz de Conan llegó desde todas direcciones, analizando con calma la situación. En ese momento, una figura blanca se movió a una velocidad demasiado rápida para que el ojo humano la pudiera detectar, deslizándose a través de los huecos de la luz del fuego y los trozos de papel. Yuganeji. Las venas se le hinchaban alrededor de los ojos, su Byakugan llevó al límite. Los genes optimizados de Kimimaro le otorgaron a Sub-Byakugan una perspicacia muy superior a la de la familia principal. Técnica del puño suave. 8 trigramas, 64 palmas. Neji se acercó al instante al núcleo de uno de los trozos de papel arrugado. Lo vio con Sub-Byakugan y se dio cuenta de que era uno de los nodos centrales del chakra de Conan. Con un movimiento de sus muñecas, imbuido con el chakra único de Gendle Fist, apuntó con precisión a esa zona. El papel golpeado perdió al instante su soporte de chakra, volviéndose marchito y quebradizo. La figura de Conan se recompuso no muy lejos, y miró a Neji con una pizca de sorpresa en sus ojos azules. ¿Puedes ver a través de mi ubicación? ¿Cuándo adquirió esta habilidad el Byakugan del clan Hyuga? La situación de batalla alcanzó un extraño equilibrio por un tiempo. La primera línea de defensa, formada por Jugo, Tayuya, Kidomaru y Hirogo, apenas logró contener al incomparable Kisame gracias a las habilidades optimizadas de Kimimaro y al perfecto trabajo en equipo. Uchiha y Yuganeji, dos genios reparados por Kimimaro, formaron la segunda línea de defensa e interceptaron con éxito al esquivo Conan. Kisame estaba cada vez más aterrorizado a medida que avanzaba la pelea. Individualmente, cada uno de estos personajes es, como mucho, un luchador de nivel Jonin, pero juntos pueden plantar cara a un experto de nivel Kage. Su trabajo en equipo es tan fluido que parece que no son individuos independientes, sino órganos diferentes controlados por una voluntad unificada. Kimimaro era como un jugador de ajedrez tranquilo, y sus piezas ejecutaban perfectamente cada orden. Liberación de agua. Técnica de bala de tiburón de agua. Kisame finalmente perdió la paciencia. Formó un sello manual, y el agua frente a él se elevó hacia el cielo, formando una gigantesca bala de agua con forma de tiburón que esquivó a Jugo y se dirigió directamente hacia Tayuya, que estaba detrás de él. Se dio cuenta de que la mujer que tocaba la flauta era el núcleo de la perturbación en el campo de batalla. La bala de agua de tiburón es extremadamente rápida y tiene un aura que lo devora todo. Tayuya no tuvo tiempo de esquivarlo. En este momento crítico, el Mangekyo Sharingan de Uchiha comenzó a girar nuevamente. Su habilidad no es ni ataque ni defensa, sino intercambio de coordenadas. Con un destello de luz, la bala de agua con forma de tiburón que originalmente estaba frente a Tayuya apareció inmediatamente sobre la cabeza de Kisame. ¿Qué? El propio Kisame se sobresaltó y solo pudo levantar a Sameada para resistir el ataque. Auge.
Un enorme chorro de agua lo empapó por completo, dejándolo totalmente desalinizado. Bien hecho, Imon. Kimimaro mantuvo la calma, ofreciendo solo una evaluación satisfactoria. Tu control sobre la salida de energía de tu técnica ocular ahora es más preciso. Neji, tu Byakugan ahora puede detectar dinámicamente los puntos más débiles del flujo de chakra. La próxima vez, podrás atacar directamente sin limitarte a los puntos de presión. Es como un mentor que ofrece orientación in situ a sus estudiantes en el campo de batalla más intenso. Esta actitud distante enfureció profundamente a Kisame. Interesante, muy interesante. Kisame secó el agua de la cara, y su sonrisa se transformó en una mueca siniestra. Parece que sin demostrar verdadera habilidad, no podrás desmantelar a todos ustedes, sujetos experimentales. Su cuerpo comenzó a experimentar cambios drásticos. Su piel se volvió más pálida y áspera, e incluso le crecieron protuberancias similares a aletas en la espalda. La espada sameada que sostenía también emitió un sonido excitado, y las vendas de la empuñadura se desprendieron poco a poco, fundiéndose con su brazo. Te mostraré lo que es el verdadero poder. El aura de Kisame surgió, rompiendo la barrera de nivel Kage en un instante, y una presión aterradora, como la de un gigante de las profundidades marinas, envolvió todo el salón. Él y Sameada se están convirtiendo en uno. Capítulo 108. El descenso de los dioses. Él y Sameada se están convirtiendo en uno. Una piel gris, similar a la de un tiburón, se extendía desde las mejillas de Kisame, cubriéndole todo el cuerpo. 3 profundas branquias se abrían a ambos lados de su cuello, expulsando un vapor turbio con su aliento. Arqueaba la espalda, y una hilera de feroces aletas óseas atravesaba la gabardina de Akatsuki, fusionándose a la perfección con el sameada de sus brazos, formando un aterrador monstruo mitad humano, mitad pez. Liberación de agua. Gran técnica de bala de tiburón. La voz de Kisame se transformó en el rugido de un gigante de las profundidades marinas. Abrió sus enormes fauces, repletas de dientes afilados, y expulsó no solo un chorro de agua, sino la cabeza de un tiburón comprimida por chakra de altísima densidad, cuyo tamaño incluso superó al de la anterior gran ola explosiva de agua. La cabeza del tiburón rugió en el aire, absorbiendo activamente el chakra disipado en el aire, y su tamaño se expandió nuevamente. El cerebro de Kimimaro estaba trabajando a toda velocidad. Tasa de fusión celular. 97,8%. El anfitrión y el arma sameada han logrado una simbiosis temporal perfecta. El modo de salida de energía ha cambiado de retroalimentación a resonancia. Evaluación general del nivel de chakra. Nivel bestia con cola. Conclusión. Esto no es simbiosis. Es una evolución armada forzada a costa de la fuerza vital. Excelente material vivo. Su mente estaba libre de cualquier temor, solo llena del frío fervor de un anatomista que descubre una especie rara. Frente a esa bala de agua con forma de tiburón que podía devorarlo todo, el Mangekyou Sharingan de Uchiha Imon giró una vez más. Intercambio de coordenadas. Sin embargo, esta vez su técnica pupilar falló. La bomba de agua del tiburón se detuvo solo brevemente antes de cargar hacia adelante con mayor ferocidad aún. Inútil. La risa frenética de Kisame resonó por toda la sala. El chakra infundido en esta bala de agua ha superado el límite de la transferibilidad de tu técnica ocular. Hazla anicos. El cuerpo de Imon se estremeció y escupió una bocanada de sangre. Su técnica ocular se había roto por completo, y la reacción del chakra lo hirió gravemente al instante. Puerta de fuego. Exclamó Neji, intentando avanzar, pero ya era demasiado tarde. En ese momento, innumerables lanzas de hueso pálido brotaron del suelo, cruzándose frente a la puerta de fuego y formando instantáneamente un escudo óseo increíblemente espantoso. Auge. La bala de agua con forma de tiburón se estrelló contra el escudo óseo con un rugido ensordecedor. Al instante, aparecieron grietas por toda la superficie del escudo, pero este resistió el impacto. El agua salpicó por todas partes y una oleada masiva de chakra hizo volar todo a su paso. Kimimaro salió tranquilamente de detrás del escudo óseo, sin siquiera mirar al herido Imon, sino simplemente mirando a Kisame frente a él. La producción de energía es considerable, pero el control es deficiente. Más del 90% del chakra se desperdicia en explosiones y ondas de choque sin sentido, comentó, como un mentor estricto que critica el trabajo reprobado de un estudiante. Bastardo, Kisame estaba completamente enfurecido por esta actitud condescendiente. De repente juntó las manos. Liberación de agua. 1000 tiburones comida.
El agua bajo sus pies hirvió instantáneamente, y cientos de tiburones devoradores de hombres hechos de chakra saltaron del agua, formando una ola oscura y creciente de tiburones que se precipitó hacia Kimimaro y su equipo desde todas las direcciones. Esta vez, el ataque cubrió todo el salón, sin dejar espacio para escapar. Jugó rugió, transformándose en su forma completa de sello maldito, desplegando sus enormes alas canosas para defenderse. La telaraña de Kidomaru se volvió increíblemente fuerte, tejiendo un gigante rojo. La melodía de la flauta de Tayuya se intensificó, intentando perturbar la composición de su chakra. Sin embargo, todo esto palidece en comparación con el poder absoluto. El enjambre de tiburones atravesó fácilmente la telaraña, rompió las defensas de Jugo e ignoró la interferencia de las ondas sonoras. La formación del equipo de Pandora se rompió instantáneamente. Kisame se lanzó a través del enjambre de tiburones a gran velocidad, con su objetivo muy claro. La mujer que tocaba la flauta. El cuerpo de Tayuya fue golpeado violentamente por un tiburón de chakra, y la flauta mágica que tenía en la mano salió volando, se estrelló contra el suelo y se partió en dos. Plop, se estrelló contra la pared a lo lejos, se deslizó hasta el suelo y no pudo levantarse de nuevo. Tayuya. Rugió Hirogo y cargó hacia adelante, solo para ser abrumado por aún más tiburones. La batalla dio un giro repentino tras la fusión de Kisame con su forma de fusión hombre-tiburón. El valioso trabajo en equipo del equipo de Pandora resultó completamente ineficaz contra el poder abrumador de una bestia con cola. Xiaonan flotaba silenciosamente en el aire, transformándose en innumerables trozos de papel, observando todo con frialdad. Para ella, el final ya estaba decidido. Kisame había lidiado con la mayor fuente de interferencia. Su siguiente objetivo era el miembro del clan Hyuga con el Byakugan. Destellaba y apareció ante Neji. Tus ojos están en el camino. Las garras afiladas se balancearon hacia abajo. Neji llevó la percepción de su Byakugan al límite, pero apenas pudo vislumbrar la imagen residual de su oponente. Sabía que no podía esquivarlo. Justo entonces. Una presión indescriptible descendió desde el punto más alto del cielo. No era la presión del chakra, ni la intención asesina, ni ninguna energía conocida. Era algo más primario, más absoluto. El mundo entero parecía estar atrapado por una mano invisible. El aire dejó de moverse. El sonido desapareció. Incluso el chakra de Kisame, que estaba a punto de desbordarse, se congeló al instante bajo la presión. Sus garras, que estaban a punto de golpear el rostro de Neji, se detuvieron en el aire, incapaces de avanzar más. La batalla tuvo un final abrupto. Todos instintivamente miraron hacia el cielo. Kisame, Conan, Kimimaro y todos los miembros sobrevivientes de Pandora. Fuera del enorme agujero en la cúpula de la base, que había sido abierta por el jutsu de agua de Kisame, 6 figuras negras habían aparecido de la nada. Flotaban silenciosamente bajo el cielo sombrío de la tierra del agua caliente, vestidos con túnicas negras bordadas con nubes rojas, como dioses mirando hacia el mundo humano. El líder tenía cabello naranja, varillas de metal negro clavadas en su cara y nariz, y ondas grises y misteriosas que se extendían en sus ojos. Rinnegan. Dolor y la figura de Conan se reformó y voló hacia el lado de las 6 personas, inclinándose levemente. Kisame también se liberó de su fusión con Sameada y recuperó su forma humana. Cargó a Sameada, se arrodilló y bajó su orgullosa cabeza. Líder. El sistema de análisis de Kimimaro emitió una alarma estridente en ese momento. Advertencia. Se ha detectado un campo de energía desconocido de alta dimensión. Anomalía del campo gravitacional. Los parámetros espaciales están distorsionados. No se puede resolver la composición energética del objetivo. No se puede resolver. Intentando construir un nuevo modelo, falló la construcción del modelo. Por primera vez, su cerebro experimentó un desbordamiento de datos. No podía comprender lo que veía. Esas 6 personas, especialmente el líder, no eran seres vivos en su percepción celular. Eran más bien como 6 receptores de señales manipulados con precisión, y la fuente de la señal era distante, vasta e insondable. El camino de Vadepine, el hombre con el Rinnegan, miró con indiferencia al devastado campo de batalla que se encontraba debajo. Su mirada finalmente se posó en Kimimaro, como si estuviera mirando un objeto inanimado. Tú eres Kimimaro. Habló con palabras planas y directas, sin ninguna fluctuación emocional, pero con un incuestionable sentido de juicio. Interrumpiste el orden de Akatsuki y usaste a los miembros de Akatsuki como sujetos de experimentación. Esto es un pecado. Kimimaro no respondió. Todo su cuerpo temblaba levemente.
No era miedo, sino que su cuerpo analizaba, registraba y resistía espontáneamente esa presión invisible. A Pain no parecía importarle en absoluto su silencio. Lentamente levantó una mano, con la palma hacia la base de Pandora en ruinas. Dios solo permite que exista un orden. Pronunció 4 palabras en voz baja. Shinra Tensei. El siguiente segundo. El mundo entero ha perdido su sonido. Una fuerza repulsiva invisible, intangible pero imparable surgió del centro del dolor. Eso no era viento, ni tampoco una onda expansiva. Era la repulsión del espacio mismo. La furiosa inundación creada por Kisame no pudo durar ni un segundo contra la fuerza repulsiva, y se evaporó instantáneamente sin dejar rastro. Las paredes de la base de Pandora, hechas de una aleación especial y lo suficientemente fuertes para soportar el bombardeo de ninjutsu de rango S, fueron rasgadas, retorcidas y aplastadas como papel. La tierra fue desprendida capa por capa, las capas de roca dura fueron trituradas hasta convertirse en polvo y luego arrojadas al cielo. Hugo, Neji, y Deki, todos los miembros de Pandora, junto con los enormes restos, fueron arrojados violentamente por esta fuerza absoluta, como polvo en una tormenta. En el momento en que la fuerza repulsiva descendió, los huesos de Kimimaro proliferaron salvajemente, formando una enorme esfera de hueso blanco con púas que lo envolvió. Sin embargo, incluso la defensa definitiva del pulso óseo cadáver es extremadamente frágil frente a este poder. Clic. Clic. La superficie de la esfera ósea se cubrió instantáneamente de grietas y se hizo añicos con un rugido ensordecedor. El cuerpo de Kimimaro salió despedido hacia atrás, estrellándose con fuerza contra la pared de la montaña distante, creando un cráter insondable con forma humana. Solo un golpe. Toda la base de Pandora, la guarida de Kimimaro construida con innumerables recursos, junto con el terreno circundante por varios kilómetros, fue completamente arrasada. El humo y el polvo se disiparon lentamente. El mundo estaba en un silencio sepulcral. El dolor descendió lentamente, aterrizó con suavidad sobre una vasta extensión de ruinas. Miró a Kimimaro, quien luchaba por salir de un cráter en la ladera de la montaña. Kimimaro estaba cubierto de sangre, su kimono blanco estaba hecho jirones, pero se mantenía erguido, su rostro pálido no mostraba dolor, solo una solemnidad sin precedentes. Entreguen a Sasori y Deidara. La voz de Paine resonó en las ruinas vacías. Entonces, únete a Akatsuki. Hizo una pausa, luego su Rinnegan desenfocado se fijó en Kimimaro. De lo contrario, este monte, junto contigo y todo lo que tienes, será borrado de la faz de la tierra. Capítulo 109 Marioneta. La montaña, junto contigo y todo lo que tienes, será borrada de este mundo. El juicio de Paine resonó por toda la tierra arrasada, trayendo consigo una indiferencia divina y un veredicto final. Kimimaro se mantuvo erguido, sus huesos reconstruyéndose rápidamente y reparando cada conexión cortada por Shinra Tensei. La sangre goteaba de su kimono andrajoso, formando un pequeño charco a sus pies, pero permaneció completamente inconsciente. Su cerebro, toda su conciencia, estaba inmersa en una tormenta de datos sin precedentes. Advertencia. Advertencia. Función corporal deteriorada en un 47,8%. Integridad de la estructura esquelética reducida al 33,1%. Ejecutando instrucciones de reparación de máxima prioridad, analizando el campo de energía residual de Shinra Tensei, progreso del análisis 12%, 13%, error en la correspondencia del modelo energético, nuevo modelo establecido, modelo de campo repulsivo, modelo de campo gravitacional, modelo de distorsión espacial. Kimimaro ignoró las alarmas frenéticas de su sistema interno y el dolor insoportable que destrozaría a cualquier shinobi de nivel Kage. Sus sentidos se expandieron con una precisión sin precedentes, captando las 6 figuras que flotaban sobre las ruinas. Algo no está bien. Algo está realmente mal. Desde su perspectiva microscópica a nivel celular, las 6 personas parecían inquietantemente mortales. Sus células estaban completamente inactivas, sin metabolismo ni flujo de energía, como 6 cadáveres exquisitos. Sin embargo, el inmenso chakra fluía libremente dentro de ellos, impulsándolos a realizar diversas acciones. Esto viola completamente las leyes de vida que Kimimaro conoció. Redundancia de datos. Conflicto lógico. Recalibrando el módulo de percepción, anomalía detectada. Receptores de chakra con la misma frecuencia en los 6 objetivos. Fuente de la señal, imposible de localizar. Los pensamientos de Kimimaro atravesaron inmediatamente la niebla. No es un ser vivo. Es una marioneta. Es una marioneta controlada a distancia.
Reprimió la sangre y el ki que brotaba de su interior, levantó la cabeza y una extraña sonrisa apareció en su pálido rostro, una mezcla de curiosidad académica y fanatismo morboso. ¿Aburrir? Kimimaro habló. Su voz no era fuerte, pero resonó claramente a través de las ruinas sepulcrales y silenciosas. ¿Contigo? ¿O con ese cobarde que está detrás de ti y que ni siquiera se atreve a dar la cara? Al oír esto el aire pareció congelarse. Kisame, quien había estado arrodillado sobre una rodilla, levantó la vista de repente, con el rostro lleno de incredulidad. ¿Se había vuelto loco este hombre? Tras presenciar el poder destructor del mundo de Shinra Tensei, ¿cómo se atrevía a provocar al líder? La figura de Conan se detuvo un momento en el aire, y una arruga antinatural apareció en el borde de sus alas de papel. Una oleada de emociones la invadió. Este secreto que solo ella y Nagato conocieron, sobre la verdadera naturaleza de los 6 caminos del dolor, ¿cómo podría? Por primera vez, el Rinnegan inorgánico de Pain mostró una ligera fluctuación. Aunque extremadamente sutil, el sistema de análisis de Kimimaro la detectó con precisión. El objetivo A, Sendero Celestial, experimenta una interrupción del 0,01% en el flujo de chakras. Evaluación emocional. Asombro. La especulación mortal carece de sentido. Dolor volvió a hablar, intentando usar la majestuosidad de un dios para disimular su momentánea pérdida de compostura. ¿De verdad? La sonrisa de Kimimaro se profundizó. Sus cuerpos son bastante interesantes. Conductores de chakra perfectos, pero no muestran señales de vida. Quien los creó era un genio de la bioingeniería, pero, por desgracia, cometió un error fatal en la transmisión de señales. Kimimaro dejó de mirar a Pain y en su lugar miró los otros 5 caminos. Objetivo B, Camino Asura, tasa de mecanización del 91,4%, circuitos de chakras más complejos, se sospecha que es el núcleo del ataque. Objetivo C, Camino Humano. Fluctuaciones anormales en la energía del alma, sospechoso de poseer habilidades mentales especiales. Objetivo D, Camino Animal, tiene múltiples vínculos contractuales con las bestias invocadas, necesita más datos. La observación por sí sola no basta para identificar a la persona que se esconde tras bambalinas. Esta necesita presionar a la otra parte para que revele más fallas en su manipulación. Neji ordenó Kimimaro suavemente sin girar la cabeza. Aquí. Neji, que había salido arrastrándose de entre los escombros, respondió de inmediato desde la distancia. Su frente estaba cubierta de sangre, pero sus ojos Byakugan brillaban más que nunca. Mira a través de ellos. No mires sus cuerpos, observe el flujo de chakra dentro de ellos, encuentra ese punto central receptor de señales. Sí. Neji formó sellos con las manos, las venas se le hincharon en la frente, Byakugan. Perforante. El Byakugan de Kimimaro, tras ser refinado, poseía una visión de rayos X muy superior a la de la rama principal del clan Pain. En su visión, los cuerpos de los 6 caminos del dolor se volvieron transparentes, dejando solo la roja inagotable de chakra y las varillas de metal negro insertadas en sus cuerpos como nodos de señal. Puerta de fuego. Gritó Kimimaro de nuevo. Uchiha se agarró el pecho, apenas logrando ponerse de pie. Su Mangekyo Sharingan sangraba por el uso excesivo, pero aún así se acerca. ¿Recuerdas las coordenadas espaciales? Preguntó Kimimaro. Grabar. Muy bien. Espera mi señal. Lo que quiero que distorsiones no es un solo punto, sino la conexión entre 2 puntos. ¿Conectar? Preguntó Fireway desconcertado. Sí, se trata de conexión, dijo Kimimaro con una sonrisa. Toda comunicación necesita un canal. Ya sean ondas de radio o chakra, es lo mismo. Ninguno de los presentes pudo comprender plenamente sus palabras, salvo él mismo. Pero eso no les impidió cumplir sus órdenes. Jugó, Kidomaru y Hirobo, el ninja del sonido que Kimimaro había rescatado del borde de la muerte, se reagruparon en silencio y formaron una formación defensiva. Puede que no comprendieran las profundas teorías, pero confiaban plenamente en el juicio del hombre de cabello blanco. El dolor observaba todo esto con indiferencia. Una lucha inútil. El brazo del Asura Pat Pine, tras él, se abrió de repente, revelando la oscura boca de un cañón. Innumerables misiles en miniatura, dejando una estela de llamas, cayeron sobre la gente de Pandora. Ahora. Gritó Kimimaro. Técnica de puño suave. Punto de presión. La figura de Neji desapareció al instante, reapareciendo en medio de una lluvia de misiles. Su dedo apuntaba con precisión inigualable al Pain más cercano.
Su objetivo no era infligir daño, sino usar su chakra para tocar la roja de chakra del oponente. Al mismo tiempo, el Mangekyou Sharingan de Uchiha giró repentinamente. Caos en el Palacio Celestial. No intercambió la posición de ningún objeto, sino que concentró el poder de su pupila en el espacio abierto entre el camino Asura y el camino humano. Ese espacio se distorsionó visiblemente al instante, como un trozo de cristal transparente arrugado. Al momento siguiente, ocurrió algo extraño. La mitad de los misiles que volaban a gran velocidad perdieron repentinamente el control en el aire, se estrellaron erráticamente contra el suelo y explotaron en ráfagas de fuego. Sendero Infernal, quien resistió directamente el golpe de presión de Neji, se puso rígido de repente. Aunque solo fue un instante, el retraso en su operación quedó claramente expuesto. Lo encontré. La voz extasiada de Neji resonó en la mente de Kimimaro. La fuente de la señal está en sus cabezas y espaldas. Pero el verdadero núcleo no está en ninguno de ellos. Bien hecho, elogió Kimimaro. Interferencia espacial activada. La transmisión de señal entre los objetivos B y C experimenta un retraso de 0,3 segundos. La sonda de contacto, Neji, obtuvo una muestra de chakra. Rastreando la ruta de la señal en reversa, trazado exitoso. Fuente de señal bloqueada. Una serie de notificaciones del sistema explotaron en la mente de Kimimaro y al instante se generó un mapa tridimensional. Un punto rojo, ubicado en el noreste del mapa, brilla intensamente en la parte superior de una torre alta. Está a 7,4 kilómetros de aquí. Todo quedó claro. Kimimaro levantó lentamente la mano y se limpió la sangre de la comisura de la boca. Miró a Pain, quien seguía suspendido en el aire en una pose divina, y su sonrisa estaba llena de lástima y burla. ¿Aún fingiendo? Levantó un dedo, pero no señaló a ninguno de los paines que tenía delante. Su dedo apuntaba hacia el cielo del noreste, hacia la fuente de la señal que era completamente invisible a simple vista. Esconderse en una torre a 7 kilómetros de distancia, utilizando unos cuantos cadáveres para desempeñar el papel de dioses, debe ser un trabajo muy duro. Nagato. Cuando Kimimaro pronunció las dos últimas palabras, el mundo entero pareció detenerse. La mandíbula de Kisame casi cae al suelo. ¿Nagato? ¿Quién es? ¿El nombre del líder? ¿Cómo lo sabría? El cuerpo de Xiaonan se desplomó por completo, convirtiéndose en innumerables trozos de papel que revoloteaban en el aire. Cada trozo temblaba violentamente, revelando la agitación en su corazón. Los 6 cuerpos de Pain, que siempre habían sido indiferentes, brutales o mecánicos, realizaron en ese momento un movimiento extremadamente sincronizado y aterrador. Los 6 giraron sus cabezas al mismo tiempo, sus 6 pares de ojos, cada uno con diferentes habilidades, miraban fijamente a Pain, el líder, como si le preguntaban: ¿por qué se expuso nuestro secreto? Esta acción sincronizada confirma el juicio de Kimimaro más claramente que cualquier palabra. En realidad no son más que marionetas. Por primera vez, una grieta de sorpresa finalmente apareció en el rostro de Pain, que había permanecido inalterado durante milenios. Capítulo 110. La zona prohibida de la vida. Por primera vez, una grieta de sorpresa finalmente apareció en el rostro de Pain, que había permanecido inalterado durante milenios. Esta grieta no es una contracción muscular, sino un colapso más profundo. Es el espasmo de los dedos del titiritero tras bambalinas cuando un guión divino es destrozado por mortales. A 7,5 kilómetros de distancia, en lo alto de la torre, un hombre pelirrojo y demacrado con varillas de metal negro clavadas en la espalda levantó de repente la cabeza del rudimentario dispositivo de soporte vital, mientras su turbio Rinnegan se contraía violentamente. Nagato. Este nombre es la lápida que enterró en lo más profundo de su corazón tras abandonar su pasado y convertirse en Pain. Aparte de Conan, nadie en el mundo podría conocerlo. Tui el dolor habló. Ya no era la declaración vacía e indiferente de una deidad, sino, por primera vez, una voz teñida de la conmoción, la ira y el temblor de un humano que había sido violado en lo que se consideraba la violación de su secreto más profundo. Esta sola palabra destrozó por completo toda su fachada anterior de divinidad. Kisame agarró el brazo de Sameada, cuyos músculos se tensaron. Sintió que su mente se le escapaba por completo. ¿El verdadero nombre del líder? ¿Control remoto? ¿La torre a 7 kilómetros de distancia? Cada información destrozaba su comprensión de la organización Akatsuki y de su poderoso líder, casi divino. Miró a Xiaonan y descubrió que había recuperado su forma humana, pero su rostro, compuesto por innumerables trozos de papel, estaba pálido como la muerte. Ese horror no era fingido, sino un reflejo fiel del colapso de su fe.
Kimimaro ignoró su sorpresa. Su cerebro trabajaba a una velocidad sin precedentes, procesando la tormenta de señales de chakra desencadenada por las intensas fluctuaciones emocionales del cuerpo principal de Nagato que acababa de capturar. Advertencia. Se detectó una señal de chakra de alta intensidad. Se detectó una fluctuación emocional significativa. La estabilidad de la señal disminuyó un 7,3%. Se ha producido un retraso de microsegundos en la sincronización de los 6 caminos del dolor. El objetivo A, camino Deva, está aumentando a la fuerza su prioridad de control sobre los otros 5 caminos. Lo encontramos, la debilidad. El corazón de Kimimaro estaba helado. Ni siquiera el control remoto más perfecto podía escapar de una ley fundamental. El operador es un ser consciente con emociones. Y todo ser vivo tiene límites y es propenso a errores. Parece que acerté. Kimimaro se cruzó el cuello. El leve crujido de sus huesos resonó en el silencio sepulcral del campo de batalla. Te has escondido bien, Nagato. Usas unos cuantos cadáveres para representar el papel de un dios en el escenario, mientras que tu verdadero yo se esconde en un rincón oscuro, aferrándose a la vida. No eres un dios, solo eres, un paciente. Callarse la boca. Pain emitido un rugido ensordecedor, un aullido completamente descontrolado desde la verdadera forma de Nagato. Levantó la mano bruscamente, apuntándola a Kimimaro. Guía universal. Una fuerza gravitacional irresistible y aterradora estalló instantáneamente, provocando que el suelo bajo los pies de Kimimaro se agrietara, y fue atraído incontrolablemente hacia Pain. El equipo de Pandora estaba aterrorizado y tratado de rescatarla, pero fueron detenidos por los otros Pains. Sin embargo, Kimimaro, suspendido en el aire, no mostró ningún signo de pánico. Su cuerpo se retorció en un ángulo incomprensible para la gente común mientras volaba a gran velocidad. Ahora. Necesita un recipiente perfecto que pueda contener su mayor obra maestra y engañar al Rinnegan. Edición de celdas habilitadas. Plan de emergencia Troya activado. Paso 1. Construcción del clon esquelético. Utilizando las células esqueléticas del propio paciente como plantilla, se utiliza la proliferación rápida para construir un esqueleto humanoide, construcción completada. Paso 2. Simulación de la generación de carne y sangre. Se extraen 0,5 litros de la propia sangre del paciente y, utilizando glóbulos rojos como base, se diferencian forzosamente en tejido muscular, cutáneo y orgánico y simulando signos vitales y generación completa. Paso 3. Síntesis del agente central. Utilizando el modelo de datos del análisis del chakra del alma del sello mortal del segador, utilizando el modelo de energía espiritual de la técnica de reencarnación de Orochimaru, combinándolo con las habilidades de edición de la actividad celular del usuario, iniciando la síntesis de la interferencia del canal del alma. Todas estas complejas instrucciones se completaron en los breves 2 segundos que Kimimaro se sintió atraído hacia Pain. Dentro de su cuerpo, se estaba produciendo una revolución cataclísmica. Pálidos espolones óseos crecían descontroladamente bajo su piel, no hacia afuera, sino entrelazándose y reorganizándose en su interior, construyendo rápidamente un esqueleto idéntico al suyo. Entonces, su sangre hirvió a un ritmo sin precedentes, y cantidades masivas de células se descompusieron y reorganizaron, cubriendo el esqueleto recién formado para formar piel, músculos e incluso un corazón que imitaba los latidos. Dentro de su propio cuerpo se está creando un cuerpo falso perfecto. En el núcleo de este maniquí, en la ubicación del corazón simulado, se sintetizaba una pequeña gota de líquido que brillaba con una inquietante luz púrpura. Esa era la carta de triunfo de Kimimaro, inspirada en su análisis de la técnica de sellado definitiva, el sello mortal de la parca. El sello de la muerte de la parca puede afectar directamente al alma, lo que demuestra la existencia de un canal especial entre el alma y el chakra. La técnica de reencarnación de Orochimaru también utiliza energía espiritual para la transferencia. Por lo tanto, la manipulación de 6 cadáveres por parte de Nagato con el Rinnegan también debe seguir el mismo principio. No necesita destruir el canal. Solo necesita, interrumpirlo. Aunque sea por un momento. Esta gota de interferencia del canal del alma fue creada con este propósito. No causará daño al mundo material, pero al detonar, liberará una especie de ruido que afecta la conexión entre la energía espiritual y el chakra, suficiente para bloquear instantáneamente el control remoto de Nagato. ¿Crees que has ganado al atraparme? Kimimaro habló justo cuando estaba a punto de chocar con Pain. Un atisbo de burla se dibujó en su rostro.
El dolor extendiendo su mano, y una varilla de metal negro brotó de su palma, lista para perforar el corazón de Kimimaro y acabar con este mortal que constantemente blasfemaba contra Dios. Shigego. Rugió Kimimaro. Al recibir la orden, Jugo, cuya mano estaba imbuida con el sello maldito, golpeó su puño contra el suelo. Técnica celestial. Pistón. Auge. Una violenta onda expansiva de energía natural recorrió la tierra y estalló justo bajo los pies de Pain. La inmensa fuerza repulsiva hizo que la figura de Pain se congelara por un instante. La atracción gravitatoria de los innumerables fenómenos se debilitó por una mera décima de segundo en ese momento. Ya es suficiente. El señuelo de Troya ha sido desmantelado. En ese instante, la verdadera forma de Kimimaro se desprendió del cuerpo falso que se estaba creando de una forma que desafiaba la física. Como una serpiente que muda de piel, un Kimimaro completo permaneció en su trayectoria de vuelo original, mientras que el verdadero Kimimaro, impulsado por la onda expansiva de la explosión y la expulsión de sus propios huesos, salió volando hacia atrás y aterrizó en las ruinas a decenas de metros de distancia. Todo el proceso fue tan rápido que era imposible percibirlo a una simple vista. Ante la vista de todos, incluido el Rinnegan de Nagato, Kimimaro todavía estaba siendo capturado por la gravedad y se estrelló directamente contra Pain. PFF. La barra de metal negro atravesó el pecho de Kimimaro sin ningún suspenso. Se acabó Nagato, en lo alto de la torre, miró a través de los ojos de Pain al enemigo que había acorralado, y la furia en su corazón por haber expuesto su secreto finalmente se calmó un poco. Sin embargo, no vio el esperado chorro de sangre ni sintió ninguna señal de que la vida se desvaneciera. El Kimimaro, inmovilizado, mostró una extraña sonrisa. Su cuerpo comenzó a desintegrarse y a disiparse como arena por las heridas que lo habían atravesado. Eso no era carne y sangre, sino un producto del chakra y de células altamente activadas que se unieron a la fuerza. Esto es malo. Las alarmas sonaron en la mente de Nagato. Esto es una trampa. Inmediatamente intentó manipular a Pain para que se retirara. Pero ya era demasiado tarde. Justo cuando el cuerpo falso colapsó por completo y se disipó, la gota de interferencia del canal del alma oculta en el núcleo detonó. No hubo sonido, ni luz, ni explosión. Un ruido invisible y aterrador, que existía solo a nivel del alma y del espíritu, se expandió gradualmente desde el centro del dolor. Zumbido. En lo alto de la torre, Nagato sintió un dolor insoportable y sin precedentes que le recorría el cerebro, como si innumerables agujas le atravesaran los nervios simultáneamente. En ese instante, el vínculo de chakra entre él y los 6 caminos del dolor se cortó bruscamente con una fuerza desmesurada. En el campo de batalla en ruinas, las 6 figuras arrogantes, que parecían encarnaciones del castigo divino, se congelaron al mismo tiempo. El dolor mantuvo la postura de extender los brazos hacia adelante. El sendero Asura Pain mantuvo sus cañones abiertos. Los 6 cuerpos, humano, animal, fantasma hambriento y reino infernal, se transformaron en cadáveres reales y sin alma en ese momento. Flotaron en el aire, inmóviles, y por primera vez, el resplandor divino en sus ojos samsara se atenuó por completo. Silencio de muerte. Todo el campo de batalla quedó en absoluto silencio. Kisame miró con los ojos muy abiertos a los 6 dioses que aún permanecían allí, luego miró a Kimimaro, que estaba de pie ileso en la distancia, y sintió que su visión del mundo era aplastada repetidamente. Ahora, Kimimaro se sacudió el polvo, con el fervor de un erudito al descubrir el sujeto experimental perfecto reflejado en su rostro pálido. Iniciamos un verdadero intercambio de conocimiento sobre las ciencias de la vida. Su mirada pasó sobre los 6 cadáveres rígidos, como si atravesara 7,4 kilómetros de espacio, y miró directamente al hombre pelirrojo en la torre, que sufría terriblemente porque la conexión se había cortado. Quiero tus ojos. Capítulo 111 Huesos explosivos. Quiero tus ojos. La voz de Kimimaro resonó sobre las ruinas desoladas, cada palabra como un bisturí preciso, diseccionando el manto de la divinidad y llegando al corazón enojado y aterrorizado de Nagato en lo alto de la torre. A 7,4 kilómetros de distancia, dentro del dispositivo de soporte vital, el cuerpo de Nagato se agitaba con una respiración agitada. El dolor insoportable disminuyó, pero las secuelas del vínculo del alma cortadas a la fuerza le dejaban una sensación de control sobre los 6 cadáveres, inusitadamente incómoda. Un mortal lo despojó de su autoridad divina de una manera que no podía comprender, incluso si fue solo por unos segundos. Esto es una blasfemia. Imperdonable. Tú, estás pidiendo la muerte. La ira de Nagato se materializó en un torrente de chakra, que regresó al cuerpo de Pain. Zumbido.
Los 6 senderos del dolor, congelados en su lugar, reavivaron repentinamente la luz de su Rinnegan, ahora más violento y con una intención asesina aún mayor que antes. Los movimientos de sus 6 cuerpos perdieron toda compostura divina, impulsados únicamente por una voluntad pura y destructiva de aplastar a quienes se les presentaban. Conan, Kisame, detengan a sus compañeros. Ordenó Pain, con una voz que ya no sonaba hueca, sino que estaba impregnada del rugido de la verdadera forma de Nagato. Sin dudarlo, Conan transformó su cuerpo en una lluvia de papel, formando un tornado de papel gigante que separó a Imon y Neji de quienes intentaban acercarse. Kisame, sonriendo amenazadoramente, cargó a Sameada sobre su hombro y se enfrentó a Jugo y Kidomaru. El secreto de su líder había sido descubierto, y mientras su corazón se agitaba, las órdenes de los fuertes debían ser obedecidas. Además, quería ver cómo moriría este hombre que se atrevía a desafiar a los dioses. Al segundo siguiente, el dolor se movió. No hubo sondeo, ni método, solo el ataque de saturación más exhaustivo. Los brazos y la espalda del Asura Pat Pine se convirtieron instantáneamente en metal, e innumerables misiles, con llamas silbantes en la cola, cubrieron todo el espacio que Kimimaro pudo esquivar desde varios ángulos complicados. Animal Pat Pine formó sellos manuales, y la enorme bestia de invocación Cerberus apareció de la nada, abriendo sus fauces de color rojo sangre para morder los pies de Kimimaro. La figura de Pain en el camino humano se desvaneció como un fantasma, listo para desatar su técnica de extracción de alma en cualquier momento. Dolor, el camino de Eva, flotaba en el aire con los brazos extendidos, las fuerzas de atracción y repulsión gestándose en sus palmas, listo para asestar un golpe fatal en cualquier momento. Esta es una situación decisiva. Ante este abrumador ataque, la alarma del analizador de actividad celular dentro del cuerpo de Kimimaro se había vuelto roja como la sangre. Advertencia. Se detectaron más de 30 reacciones de chakra de alta energía. Preparados para atacar. Opción de evitación A. Tasa de éxito del 17%. Opción de evitación B. Tasa de éxito del 9%. Enfoque duro. Tasa de supervivencia 3,1. Sin embargo, el rostro de Kimimaro no mostraba desesperación, solo una pasión ardiente casi loca perteneciente a un investigador científico. ¿Ocultar? ¿Por qué ocultarse? No podemos permitir que estos materiales experimentales, entregados directamente en nuestra puerta, se desperdicien. Vamos, déjame ver qué tipo de rastros puede dejar el poder del Rinnegan a nivel celular. En lugar de retirarse, cargó hacia adelante para encontrarse con un misil teledirigido lanzado por el sendero Asura. Señor Kimimaro. Exclamaron Sakon y Ukon desde lejos. Auge. El misil lo impactó justo en el pecho, explotando en una bola de fuego rojo anaranjado. La violenta onda expansiva destrozó el suelo bajo sus pies. Se acabó. La larga puerta en lo alto de la torre, a través de la visión del Dao celestial, observaba fríamente la bola de fuego. No creía que ningún ser de carne y hueso pudiera sobrevivir al fuego del camino Asura. Sin embargo, las llamas se apagaron. Kimimaro permaneció de pie en el mismo lugar. En su pecho, un escudo de hueso blanco, hecho de innumerables huesos finos, se había carbonizado y estaba cubierto de grietas como telarañas. Pero el cuerpo tras el escudo óseo estaba intacto. ¿Esto es todo? Kimimaro extendió un dedo y golpeó suavemente el escudo óseo que estaba a punto de romperse. Bueno, entonces es mi turno. En el momento en que terminó de hablar, el escudo de hueso carbonizado no se rompió por completo como Nagato había esperado. En cambio, explotó. Auge. Una onda expansiva blanca, más poderosa que la explosión de un misil, surgió del pecho de Kimimaro. Innumerables fragmentos de hueso extremadamente finos, portadores de su aterrador chakra, se transformaron en una tormenta mortal que se expandió indiscriminadamente en todas direcciones. Esta es la verdadera forma evolucionada de su pulso de hueso cadáver después de que se curó de su enfermedad terminal. Pulso óseo de cadáver perfecto. Hueso explosivo. Cada hueso es a la vez el escudo más fuerte y el explosivo más aterrador. La defensa es para el próximo ataque, aún más feroz. Puf, puf, puf. El sendero Asura Pain y Cerberus, que estaban más cerca de él, fueron inmediatamente envueltos por la tormenta de fragmentos de hueso. Una serie de densas chispas hirieron del cuerpo de metal modificado del camino Asura mientras fragmentos de hueso giratorios a alta velocidad perforaban varias articulaciones clave, produciendo un sonido de chasquido que rechinaba los dientes.
El perro del infierno de 3 cabezas dejó escapar un aullido lastimero mientras su enorme cuerpo estaba plagado de innumerables fragmentos de hueso antes de colapsar en una nube de humo blanco y desaparecer. ¿Qué? Por primera vez, Nagato sintió una sensación de incomprensión. ¿Las armas defensivas se han convertido en armas ofensivas? ¿Qué clase de límite de linaje es este? Kimimaro no le dio tiempo para pensar. Después de la explosión, creció nuevo tejido óseo debajo de su piel, restaurándolo instantáneamente a su estado original, incluso más fuerte que antes y brillando con un brillo similar al jade. La actividad celular aumentó un 0,8%. En el ciclo de explosión y regeneración, la densidad y la fuerza de las células óseas aumentan vertiginosamente. Este es su estilo de lucha. Cuanto más herido está, más explota, más fuerte se vuelve. Tus juguetes son demasiado frágiles. Kimimaro desapareció de su lugar al instante, a una velocidad mucho mayor que antes. El principio del hueso explosivo también se aplicó a sus piernas. Cada pisotón era una pequeña explosión direccional, lo que le otorgaba un poder explosivo sin igual. Su objetivo era dolor, cuyos movimientos estaban ligeramente ralentizados debido al daño en las articulaciones. Asura Pat Pine reaccionó inmediatamente, extendiendo sus 5 dedos sobre su otro brazo intacto, apuntando el cañón hacia Kimimaro, preparándose para disparar el cañón láser de chakra. Pero Kimimaro fue más rápido. En lugar de esquivar, justo cuando estaba a punto de ser alcanzado por el láser, los huesos de su brazo derecho se expandieron de repente, transformándose en un enorme taladro óseo cubierto de púas feroces, y enfrentaron activamente el ataque. Reír. El cañón láser de chakra chocó violentamente con el taladro óseo. La parte delantera del taladro óseo se derritió rápidamente y se vaporizó bajo la alta temperatura, pero los huesos detrás de él crecieron salvajemente de manera implacable, resistiendo con fuerza el avance del láser. Ingenuo. Se burló Pain. Justo cuando Kimimaro y el camino Asura estaban atrapados en un punto muerto, una poderosa fuerza repulsiva descendió del cielo. Shinra Tensei. Kimimaro sintió una fuerza irresistible actuar sobre él y fue arrojado con fuerza al suelo. Auge. Un enorme cráter se abrió en el suelo. Agárralo. El camino animal invocó de nuevo varios 100 pies gigantes, que emergieron del suelo y ataron firmemente a Kimimaro. El camino humano Pain apareció ante él, con su mano fría presionando la cabeza de Kimimaro. Se acabó. La voz de Nagato tenía un dejo de satisfacción vengativa. Sin embargo, Kimimaro, cuya cabeza estaba gacha, levantó la cabeza y le sonó a Pain, el camino humano. Muestra número 2, recoge. El siguiente segundo. Culo. 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 Una serie de explosiones se estallaron simultáneamente desde sus extremidades y torso, que estaban enredados por los 100 pies. El 100 pies gigante que lo envolvía instantáneamente se estalló en innumerables pedazos de carne. El camino humano del dolor, que se sujetaba a la cabeza, también fue lanzado por la onda expansiva de la explosión a quemarropa, con su cuerpo retorciéndose de forma antinatural en el aire. En medio del humo y el polvo, Kimimaro se puso lentamente de pie. Todo su cuerpo estaba cubierto con una nueva y aerodinámica armadura de hueso blanco, y la luz del chakra podía verse débilmente fluyendo a través de los huecos en la armadura de hueso. La serie de explosiones no le había causado ningún daño. Toda la fuerza había sido dirigida con precisión hacia afuera. Sus 6 cuerpos comparten la visión y el dolor, ¿verdad? Kimimaro inclinó la cabeza y su armadura de hueso emitía un ligero roce. En la torre, el cuerpo de Nagato volvió a convulsionarse. Aunque los cadáveres no sienten dolor, la retroalimentación del impacto forzado en el enlace de control aún lo hace sentir extremadamente incómodo. Ahora es el momento más importante. La mirada de Kimimaro estaba fija en el sendero de Eva, que siempre flotaba en el aire, desempeñando el papel de Dios y siendo el núcleo de los 6 caminos del dolor. Necesita una muestra de células del Dao celestial. Ahí es donde se encuentra el secreto más crucial del Rinnegan. Atracción universal. Pain parecía estar completamente furioso, y sin poder contenerse, su aterradora gravedad estalló una vez más, lanzando a Kimimaro del suelo al aire. Es ese truco de nuevo. Pero esta vez Kimimaro no se resistió y se dejó absorber. Justo cuando ambos estaban a punto de hacer contacto, 10 espolones óseos afilados crecieron repentinamente de la espalda de Kimimaro, y luego, explotaron al mismo tiempo. Muerte total a Ash Bones, explosión en cadena. Bum 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 bum.
Las 10 explosiones violentas se transformaron en 10 ráfagas de propulsión violenta, otorgándole una aceleración momentánea y aterradora dentro del campo gravitacional de la guía celestial de las miríadas de manifestaciones, suficiente para revertir todo. Su figura dejó una imagen blanca en el aire, pasando junto a Pain a una velocidad que excedía el límite de reacción de Nagato. PFFT. Una aguja de hueso, tan fina como el pelo de una vaca, salió disparada de la punta de su dedo y atravesó con precisión el cuello de Pain antes de ser retirada instantáneamente. Todo el proceso tomó menos de una milésima de segundo. Los movimientos del dolor se congelaron. El Rinnegan de Nagato también estaba lleno de asombro incomprensible. ¿Qué hizo? Kimimaro aterrizó en las ruinas distantes y chasqueó suavemente las yemas de los dedos. La aguja de hueso se había retraído en su cuerpo, recuperándose de todo lo que había ganado. La notificación del sistema sonó fría y clara en su mente. Muestra de células de Pain recolectada con éxito, análisis en progreso, advertencia. Se detectó un fragmento del gen del clan Uchiha. Advertencia. Se detectaron fragmentos genéticos del clan de las 1000 manos. Alineación de secuencia genética en progreso, 9,7% de similitud con el primero Kage, Hashirama Senju, 13,4% de similitud con el modelo hipotético de Madara Uchiha. Conclusión. Esta técnica pupilar es la expresión dominante de 2 genes de primer nivel fusionados. Su hipótesis ha sido confirmada. Capítulo 112. El mapa genético del ojo de Dios. Conclusión. Esta técnica pupilar es la expresión dominante de 2 genes de primer nivel fusionados. Su hipótesis ha sido confirmada. El frío anuncio del sistema explotó en la mente de Kimimaro, más impactante que cualquier rugido explosivo que rompiera huesos. Se ha confirmado. La fuente de todo, el límite máximo de todos los linajes, esos ojos Rinnegan aclamados como el poder de la creación y la destrucción, vieron su manto divino completamente despojado a nivel de secuencia genética, revelando su núcleo más esencial. Uchiha. 1000 manos. La continuación de Indra y Asura, 2 genes que estaban en la cima del mundo ninja, bajo algunas condiciones desconocidas, se fusionaron milagrosamente nuevamente, revelando finalmente el poder que alguna vez poseyó el sabio de los 6 caminos. Esto no es un milagro. Este es el máximo milagro de la genética. Ya veo. El cuerpo de Kimimaro se tensó por un momento ante esta conclusión, pero su mente comenzó a trabajar a una velocidad sin precedentes. Muy por encima de la torre, Nagato, a través de la visión de Pain, capturó claramente la pausa momentánea de Kimimaro. Pensó que era el poder del Rinnegan lo que lo abrumaba, la reacción instintiva de un mortal después de vislumbrar un rincón de poder divino. ¿Ahora lo entiendes? La voz de Pain recuperó su tono vacío y sin emociones, como si su anterior pérdida de compostura nunca hubiera ocurrido. Ante el poder absoluto, toda tu astucia es inútil. Sin embargo, Kimimaro levantó la cabeza. Miró a Pain, pero su mirada pareció atravesar 7,4 kilómetros de espacio y encontrarse directamente con la demacrada figura de la torre. Entiendo, dijo Kimimaro, con una voz serena pero con una fuerza penetrante que inquietó a Nagato. Entiendo que estos ojos no son un regalo de los dioses. El corazón de Nagato dio un vuelco. Es solo un mosaico. Las siguientes palabras de Kimimaro dejaron la mente de Nagato en blanco por un momento. Los genes Uchiha, combinados con los genes Senju, ese es el secreto de tu supuesto ojo de Dios. Nagato, no eres la elegida. Solo eres una paciente afortunada que ganó la lotería genética, auge. Esta declaración fue más letal que cualquier ataque físico anterior. Destrozó directamente el cimiento más profundo y preciado del corazón de Nagato. Él es el elegido que heredó la voluntad del sabio de los 6 caminos, el salvador que guía al mundo hacia la paz, y el Rinnegan es la prueba de su divinidad. Pero ahora, este hombre, este Kimimaro, está usando el tono de diseccionar un espécimen para deconstruir su fe más sagrada en una coincidencia genética. Estás diciendo tonterías. El rugido de Nagato surgió de la boca de Pain, un rugido complejo que mezclaba horror, ira y miedo. Los cuerpos de los 6 caminos del dolor temblaron visiblemente debido a las intensas fluctuaciones emocionales de sus cuerpos originales. A lo lejos, el rostro de tiburón de Kisame se llenó de asombro. No entendía nada de genes, pero percibía con claridad que el aura omnipotente del líder, que consideraba a todos los seres vivos como hormigas, se había desmoronado en ese instante. Xiaonan sintió un frío helado por todas partes. Ella estaba justo al lado de Nagato, y podía sentir la respiración laboral de Nagato, casi destrozando sus pulmones, proveniente del dispositivo de soporte vital.
Kimimaro tenía razón. No solo adivinó la ubicación de Nagato, sino que también vio la esencia del Rinnegan. ¿Tonterías? Rió Kimimaro, agachándose ligeramente, y la luz del chakra comenzó a parpadear con una frecuencia completamente nueva en los huecos de su armadura ósea. Las reacciones de tu cuerpo son mucho más honestas que las de tu boca. Déjame adivinar, tu linaje del clan Uzumaki proporcionó el destinatario perfecto para la fusión de los genes Senju y Uchiha, ¿verdad? La inmensa fuerza vital y el chakra neutralizaron la repulsión entre los dos genes de primer nivel. No eres un dios, solo una placa de Petri perfecta. Impacto inicial. El breve control del camino de Pain dentro de los 6 caminos del dolor dejó atónito a Nagato. Nunca imaginó que alguien pudiera interferir con el vínculo de chakra del Rinnegan. No, ese no fue el shock inicial. Eso fue solo un aperitivo. Ahora bien, estas palabras que traspasan el corazón son el primer golpe fuerte que verdaderamente sacude el fundamento de Dios. Callarse la boca. Nagato se ha vuelto completamente loca. Abandonó todas las tácticas y los 6 caminos del dolor cargaron hacia Kimimaro desde todas las direcciones como 6 bestias locas. El brazo del camino Asura se transformó una vez más en la boca de un cañón, la palma del camino humano brilló con una luz que atraía almas, y el fantasma de llama, el rey del infierno, apareció y desapareció. Quería usar la violencia más pura para hacerse a este mortal que se atrevió a blasfemar contra los dioses. Frente a este feroz asedio, el rostro de Kimimaro mostraba el fervor de un investigador que descubre un nuevo continente. Una muestra solo puede considerarse una conjetura. Por lo tanto, 6 muestras son suficientes para formar un mapa completo del genoma. Su figura se movió. Esta vez, no eligió una explosión frontal, sino que se movió con una velocidad fantasmal a través de los huecos en los ataques de Pain. Una hoja de hueso salió de su dedo índice derecho, pero no era un objeto sólido. En cambio, vibraba violentamente a una frecuencia de decenas de miles de veces por segundo, impulsada por chakra de alta frecuencia. Zumbido, el aire fue cortado por la vibrante hoja de hueso, produciendo un penetrante zumbido. Esta es una nueva aplicación que desarrolló combinando su inspiración en los ataques sónicos de Tayuya con su propio control preciso sobre las células. Cuchilla ultrasónica para cortar huesos. Su primer objetivo fue el sendero Asura, cuyos movimientos estaban ligeramente ralentizados por el daño en las articulaciones. Asura Dao levantó su brazo y la luz se concentró en la boca del cañón láser. Pero Kimimaro fue más rápido. Se hizo a un lado, impidiendo el cañón, y cortó ligeramente el brazo del sendero Asura con la vibrante hoja de hueso que sostenía en la mano. Chisporrotear. No hubo ningún sonido de fricción metálica, solo un sonido extraño de un objeto siendo separado por la fuerza a nivel molecular. El robusto brazo de metal del Asura fue cortado suavemente a la altura del codo, el corte tan suave como un espejo. En el momento del corte, la punta de la hoja de hueso ya había tomado una muestra de tejido más pequeña que una mota de polvo y se había encogido nuevamente dentro del cuerpo de Kimimaro. Muestra de células de la ruta de subrogación recolectada con éxito, análisis en progreso, análisis de la vía de conducción de chakras y modificación mecánica en progreso, muestra N grados 2, carrocería modificada mecanizada, confirmada. El anuncio de Kimimaro hizo eco de agua fría sobre la ira ya ardiente de Nagato. ¿Qué está haciendo? Él no estaba peleando, él estaba reuniendo. Antes de que Nagato pudiera reaccionar, Kimimaro ya había aparecido junto al rinoceronte gigante convocado por el camino animal. En lugar de atacar al rinoceronte, pisoteó con el pie, provocando que el suelo se agrietara, y saltó alto en el aire, apuntando directamente al cuerpo principal de Animal Pad Pain. Guía universal. La gravedad de Pain se activó a tiempo, intentando tirar a Kimimaro en el aire hacia un lado. Pero Kimimaro lo había previsto. Un segundo antes de ser atrapado por la gravedad, una pequeña sección del espolón óseo de su espalda se abrió repentinamente. La fuerza de retroceso resultante le permitió realizar un giro increíble en el aire, rozando el borde del campo gravitatorio. Soplo. La vibrante hoja de hueso pasó rápidamente por la nuca del animal. Muestra de célula de Animal Pad recolectada exitosamente, análisis en progreso, análisis de contrato de invocación y marcado de chakra Rinnegan en progreso, muestra número 3, medio para el contrato psíquico, confirmado. Bastardo. Kisame no aguantó más. Cargó a Sameada y se preparó para entrar en la batalla. No te muevas. El papel de Conan lo detuvo, con la voz ligeramente temblorosa. Esta es la batalla de Nagato. Esta es, una batalla por la dignidad de un dios. Sin embargo, Dios está siendo bajado de su pedestal paso a paso.
La figura de Kimimaro se transformó en un fantasma blanco en el campo de batalla. Cada vez que parpadeaba, cada vez que hacía contacto con Paine, era acompañado por el zumbido de hojas de hueso vibrantes. Sonido sordo. El hombro del sendero humano fue rozado. Muestra de células del cuerpo humano recolectada con éxito y análisis de evaluación genética de la capacidad de leer información del alma en progreso y sonido sordo. El abdomen del fantasma hambriento fue perforado. Muestra de célula de camino fantasma embarazada recolectada con éxito, análisis del mecanismo de absorción y transformación de los atributos de los chakras en progreso, sonido sordo. El pecho de Elpat fue perforado. Muestra de célula del reino del infierno recolectada con éxito, análisis de clasificación de la reencarnación y la reparación de la energía vital en progreso, muestra número 4, lectura del alma. Muestra 5, absorción de energía. Muestra número 6, vida restaurada. Kimimaro anunciaba cada muestra que reconocía con una voz fuerte, tranquila y clara que resonaba entre las ruinas. Esto ya no es una batalla. Este es un informe unilateral, inhumano, de un experimento in situ. Kimimaro, como un investigador altamente eficiente, completó su proyecto de investigación en el entorno más desafiante y de la manera más increíble. En la torre, Nagato yacía desplomado en su dispositivo de soporte vital, jadeando en busca de aire. Kimimaro había cortado a cada uno de sus 6 Pain con sus extrañas cuchillas de hueso. Aunque ninguna herida fue mortal, la humillación de ser muestreado como un espécimen lo volvió casi loco. Su orgulloso poder de los 6 caminos parecía convertirse en 6 sujetos experimentales con diferentes funciones frente a su oponente. Otra sorpresa. Aprovechando la breve distracción de Pain, Kimimaro extrajo rápidamente muestras de células de su cuerpo y las analizó. Descubrió que el Rinnegan es una técnica ocular definitiva que combina los genes de los clanes Uchiha y Senju. No, el análisis es solo el comienzo. Anunciar los resultados del análisis al público y pisotear por completa la divinidad. Ese fue el segundo golpe duro. En este punto, se han recogido todas las muestras genéticas de los 6 cuerpos de Pain, junto con el camino de Ba más importante. Kimimaro aterrizó sobre una roca y se enderezó lentamente. En su mente, se comparaban y entrelazaban frenéticamente datos de 6 muestras de genes, y lentamente se iba desarrollando un mapa genético completo y sin precedentes del ojo de Dios. Levantó la cabeza y miró a Pain, el único que aún estaba suspendido en el aire, irradiando una rabia sin fin. Gracias por tu generosidad, Nagato. Tu Rinnegan no es un regalo de los dioses, sino un producto de la fusión genética. Solo ha usado su poder, pero no comprende su esencia. La voz de Kimimaro se elevó de arrepentimiento, transmitiendo una confianza y un fanatismo omniscientes. Y puedo ver a través de sus orígenes, e incluso, hizo una pausa y luego pronunció unas palabras que congelaron el alma de Nagato. Cópialo. Sorpresa final. Kimimaro le grita a Nagato. Tu Rinnegan, puedo copiarlo. Este es el golpe final y poderoso, el tercer golpe que puede matar por completo a un dios. ¡Ah! Nagato dejó escapar un rugido bestial. Una tormenta de chakras sin precedentes y desesperante surgió del cuerpo de Pain. Levantó las manos en alto, apuntándolas hacia el cielo. Deberías pagar el precio de tu arrogancia. Devastación planetaria. Capítulo 113. Estrella explosiva de la Tierra. Mientras Nagato rugía, un sonido, una mezcla de locura y humillación, una pequeña esfera de color negro azabache emergió silenciosamente entre las manos levantadas de Pain. No tiene luz, no refleja nada y su propia existencia devora la luz que la rodea, de forma muy similar a la singularidad al comienzo del universo. En ese momento el mundo quedó extrañamente en silencio. El viento se detuvo, el polvo de las ruinas se congeló en el aire e incluso el rostro sonriente de Kisame se congeló por un momento. La bola negra se elevó lentamente en el aire. Al segundo siguiente, llegó el apocalipsis. Una fuerza indescriptible y aterradora surgió de la esfera negra. No fue un impacto ni la presión del viento, sino algo más fundamental. Una violenta alteración de las reglas del mundo. Gravitacional. Centrada en esa esfera negra, surgió una fuente de gravedad nueva e increíblemente poderosa. Hacer clic. La dura roca bajo los pies de Kimimaro se quebró como una telaraña. No porque estuviera aplastada, sino porque cada molécula que la componía estaba siendo arrastrada hacia arriba por una fuerza invisible. Esperar. Jugo dejó escapar un rugido bestial, su enorme cuerpo se arrodilló en el suelo, sus manos se clavaron en la tierra, todo su cuerpo estaba cubierto por la marca del sabio, intentando usar el poder más puro para resistir el poder del cielo y la tierra.
Sin embargo, la tierra bajo sus pies lo traicionó. Auge. Centrado en Kimimaro, el suelo en un radio de varios cientos de metros se abultó antes de romperse con un rugido ensordecedor. Innumerables rocas, tierra y escombros de construcción de diversos tamaños se desprendieron de las ataduras del planeta y comenzaron a elevarse lentamente por los aires. ¿Qué es esto? Por primera vez, el horror puro se dibujó en el rostro arrogante de Kisame a lo lejos. Podía sentir cómo cientos de kilos de agua se agitaban en su cuerpo, como si estuvieran a punto de estallar y volar hacia el cielo. Tuvo que hundir a Sameada en el suelo con fuerza y usar todas sus fuerzas para estabilizarse. Esto no es ninjutsu. Este es un castigo divino. Las alas de papel de Conan se agitaron débilmente tras ella. Observó el núcleo gravitacional en el cielo que lo devoraba todo frenéticamente, miró hacia la torre y sintió cómo la fuerza vital de Nagato se agotaba rápidamente. Una profunda sensación de impotencia la invadió. Para matar a este hombre, Nagato no dudó en utilizar una técnica prohibida que acortaría su propia vida. Del lado de Pandora, la situación es aún peor. Señor Neji. Un miembro del clan Hyuga gritó de terror cuando sus pies dejaron el suelo y fue arrastrado hacia el cielo por una fuerza irresistible. El Byakugan de Neji ya estaba en su apogeo, con las venas latiendo violentamente en sus sienes. En su visión, el mundo entero se había vuelto loco. El flujo de chakra había perdido su significado. Solo la singularidad negra en el cielo, como un agujero negro voraz, se retorcía y devoraba todo a su alrededor, formando un enorme vórtice de chakra. Formen filas. Use puño suave para golpear el suelo y crear una fuerza de reacción. Rugió Neji al dar la orden, pero su voz fue insignificante entre los ensordecedores crujidos. El Mangekyo Sharingan de Uchiha giraba violentamente mientras intentaba usar el Kamui para distorsionar el espacio a su alrededor y contrarrestar la fuerza gravitacional. Pero, desesperado, descubrió que la velocidad a la que podía distorsionar una pequeña sección del espacio era demasiado lenta para seguir el ritmo de la velocidad a la que arrastraba al mundo entero. Era como un niño que intenta tapar con la palma de la mano una grieta en una presa cuando ésta estalla. La flautista de Tayuya había cesado hacía rato. Ella, junto con Sakon, Ukon y Kidomaru, fueron arrastrados por un enorme trozo de escombros y gritaron mientras volaban hacia el cielo. Kimimaro estaba en el centro de la tormenta. La atracción gravitatoria estaba concentrada casi por completo en él. Advertencia. Se detectó una distorsión extremadamente alta del campo gravitacional. Las coordenadas espaciales se están corrigiendo forzosamente. Advertencia. La estructura de su cuerpo está sufriendo un desgarro continuo y la densidad ósea está disminuyendo en un 3%, 5%, las alarmas del sistema se destellaron salvajemente en su mente. Su cuerpo se desintegraba a nivel molecular. La densa armadura ósea formada por el hueso explosivo crujía bajo la inmensa fuerza, y las grietas se extendían por ella. Sintió como si lo agarraran innumerables manos invisibles, tirando con fuerza desde todas las direcciones. Cualquier otra potencia del nivel Kage probablemente ya habría sido destrozada por esta fuerza. Pero Kimimaro no lo hizo. Fue levantado lentamente del suelo, su cuerpo dando vueltas sin control en el aire, pero sus ojos verdes estaban fijos en la esfera negra en el cielo, su calma aterradora. Su cerebro está trabajando a una velocidad sin precedentes. No es un milagro. No fue un castigo divino. El pensamiento de Kimimaro eliminó todo asombro y miedo, dejando solo la lógica científica más fría. Este es un núcleo energético de alta densidad creado mediante el chakra de la liberación Yin-Yang. Es en sí mismo una pequeña singularidad gravitacional inestable. No atraiga objetos, sino que crea su propio campo gravitacional, atrayendo hacia sí la materia circundante, incluido el propio espacio. Nagato no estaba usando ninjutsu para atacar. Está matando gente usando las reglas de la física. Ya veo, a pesar del dolor insoportable de ser destrozado, los labios de Kimimaro se curvaron en una sonrisa salvaje. Usar chakra para simular la formación de cuerpos celestes en el universo, qué idea tan brillante. Es una lástima que solo seas un usuario, no un creador. Regresar. Los gritos de la tierra se hicieron cada vez más tristes. Terrones de tierra cada vez más grandes se desgarraron, y cientos de miles de toneladas de roca y tierra convergieron en un torrente, precipitándose hacia la esfera negra en el cielo. Se envolvieron en capas alrededor de la esfera negra, comprimiéndose y fusionándose bajo la influencia de la gravedad. Una estrella hecha de roca se está creando a la fuerza en el cielo sobre la tierra del agua caliente. El cielo se oscureció, la luz del sol se apagó y el mundo entero quedó sumido en la oscuridad.
Solo el planeta rocoso, en constante crecimiento y con su poder destructor de mundos, flotaba allí. Kimimaro lo vio. Sus subordinados, los niños que había traído de Otogakure, los miembros de los clanes Uchiha y Hyuga que le habían jurado lealtad, estaban siendo succionados hacia esa estrella de la muerte junto con innumerables piedras. Sus rostros estaban llenos de desesperación. En ese momento, los cálculos de Kimimaro se interrumpieron. Ante él se presentó una verdad fría y dura. Con su poderoso físico gracias al pulso óseo del cadáver perfecto, podría soportar esta tormenta gravitacional durante mucho tiempo e incluso encontrar una manera de escapar. Pero no pueden. Una vez absorbidos por el núcleo de ese planeta rocoso, serán inmediatamente aplastados hasta convertirse en polvo por cientos de millones de toneladas de roca, sin dejar ni una sola célula intacta. Protegerlos. Este pensamiento trascendió el análisis del Rinnegan y el cálculo de supervivencia. Se convirtió en la única orden primordial en ese momento. Kimimaro abandonó todos los pensamientos de esquivar y contraatacar. Miró hacia abajo, al enorme cráter destrozado por la gravedad y que alguna vez fue la base de Pandora, y luego al amenazante cuerpo celeste en el cielo que constantemente devoraba todo. Innumerables aviones pasaron por su mente, solo para ser rechazados. ¿Usar la fuerza de retroceso del hueso explosivo? No, en el espacio distorsionado, la forma en que actúa la fuerza ha cambiado, y solo hará que te destrocen más rápido. ¿Cortar una fuente gravitacional con una cuchilla ultrasónica para huesos? La distancia es demasiado grande y la energía se distorsionaría y agotaría debido al campo gravitacional durante la transmisión. Debemos acercarnos a él. Acercándose al núcleo de esa gravedad, esa singularidad negra. Solo hay un rayo de esperanza en el lugar de mayor gravedad y mayor peligro. ¿Qué apuesta, Nagato? Kimimaro dejó de resistir la fuerza de succión. Incluso estiró su cuerpo y ajustó su postura, convirtiéndose en una bala de cañón. Todo su cuerpo de armadura ósea se contrajo de repente, volviéndose increíblemente suave y denso, envolviendo todo su cuerpo en una forma aerodinámica de uso blanco. ¡Zas! Sin resistencia alguna, su velocidad aumentó repentinamente, transformándolo en un rayo de luz blanca mientras cargaba hacia el núcleo de la estrella de explosión de la Tierra en el cielo. Señor Kimimaro. Neji y Hinata, que estaban siendo absorbidos, presenciaron esta escena decidida al mismo tiempo y dejaron escapar una exclamación de incredulidad. Él no estaba huyendo. Él estaba cargando. Lanzar un ataque suicida contra un planeta en formación. Muy por encima de la torre, Nagato, dentro del dispositivo de soporte vital, vio esta escena a través de la visión de Paine, una sonrisa feroz y alegre apareciendo en su rostro. Los mortales necios, finalmente rindiéndose al poder de Dios, abandonaron toda resistencia inútil y eligieron la autodestrucción. Sin embargo, no vio que debajo de la armadura de hueso blanco, un tremendo cambio estaba ocurriendo dentro del cuerpo de Kimimaro. Análisis de reserva de energía y energía de explosión de C4 Garuda, 73% restante. Análisis de la actividad celular y estado máximo, capaz de regeneración ósea con carga ultra alta. Comienza la simulación, objetivo. Demolición de la singularidad central, tasa de éxito, 0,1. Solución revisada y variable añadida. Colaboración en equipo de Pandora y tasa de éxito y 3%. Solución revisada, variable añadida. Huesos de ceniza que todo lo mata, forma final, tasa de éxito, el cuerpo de Kimimaro se transformó en una flecha, atravesando innumerables rocas rodantes y disparándose directamente hacia el centro mismo de ese planeta rocoso, el origen oscuro que todo lo devoraba. A medida que se acercaba cada vez más a la esfera negra, la gravedad circundante aumentaba exponencialmente. Podía sentir sus huesos rompiéndose poco a poco, y luego reparándose en un instante, con cada célula de su cuerpo emitiendo gritos dolorosos. Apenas momentos antes de ser tragado completamente por ese planeta rocoso, utilizó sus últimas fuerzas para dar una orden extremadamente simple a todos los miembros de Pandora a través del enlace de chakra restante. Apúntame y desata tu ataque más fuerte y penetrante. Capítulo 114. Usarse a uno mismo como ancla. Apúntame y desata tu ataque más fuerte y penetrante. Esta orden no fue transmitida a través del sonido o el aire, sino a través del vínculo del chakra más profundo, impreso directamente en el alma de cada miembro de Pandora. Un momento de silencio sepulcral. Arrastrado impotente hacia ese planeta rocoso por la gravedad, el mundo de Neji pareció congelarse en su Byakugan. ¿Qué vio? Vio a Lord Kimimaro transformarse en una flecha blanca, lanzándose voluntariamente al abrazo de la muerte. Entonces, escuchó esa orden completamente descabellada.
¿Atacarlo? ¿Con el ataque más penetrante y fuerte? Esta era una orden para que ellos mismos llevaran a cabo las ejecuciones. ¡Qué broma! Rugió Uchiaimon, mientras la sangre manaba de su Mangekyo Sharingan por la sobreexcitación. Intentó distorsionar el espacio, pero fue destruido sin piedad por un campo gravitacional aún mayor. Ahora, su única lealtad estaba dirigida hacia él. Tayuya, Sakon, Ukon, Kidomaru. Estos antiguos ninjas del sonido mostraron un desconcierto más profundo que la desesperación. Seguían a un líder fuerte que podía guiarlos hacia la luz, no a un loco que los conducía al suicidio colectivo. Solo jugó, el hombre más cercano a la naturaleza, no dudó en dar la orden. Su rostro frenético, de sabio, revelaba una determinación inquebrantable. Su enorme cuerpo dio volteretas por los aires, pero se retorció con fuerza para encarar el rayo de luz blanca que se dirigió hacia el núcleo de la devastación planetaria. La confianza no necesita lógica. Las acciones de Shigeo se convirtieron en un cambio. Neji mordió la lengua con fuerza. El dolor agudo aclaró al instante sus pensamientos caóticos. El señor Kimimaro no era de los que buscaban la muerte. Cada acción que realizaba se basaba en un cálculo frío. Si era el resultado de un cálculo, entonces, por absurdo que pareciera, era inevitablemente el único camino a la victoria. 8 trigramas, palma vacía. Neji abandonó toda resistencia, dejando que la gravedad tirara de su cuerpo, mientras sus manos formaban un extraño sello en el aire. Comprimió al máximo el chakra restante de su cuerpo y lo dirigido hacia la figura blanca, cada vez más distante, atacando con fiereza. Esta no es una palma bagua común y corriente. Condensó el poder del puño suave en una aguja invisible, una aguja de chakra capaz de penetrar todas las defensas y golpear directamente los meridianos internos. Sangre y lágrimas corrieron por el rostro de Uchiaimon. Cerró los ojos y, al abrirlos, los patrones de su Mangekyo Sharingan giraban desenfrenadamente, y una siniestra llama negra se concentró ante él. No lo entendía, pero decidí creer. Amaterasu. En lugar de desatar las inextinguibles llamas negras sobre sus enemigos, las comprimió en una delgada línea negra y la disparó hacia el hombre que le había dado nueva vida y luego lo sumergió en una elección enloquecedora. Muy por encima de la torre en la tierra de las aguas termales, Nagato, dentro del dispositivo de soporte vital, capturó claramente esta escena absurda a través de la perspectiva de Pain. ¿Lucha interna? O tal vez, ante el poder de los dioses, estos mortales finalmente sufrieron un colapso mental y comenzaron a matarse entre sí. Un placer cruel se reflejó en su rostro marchito. Incluso ralentizó la compresión final de la explosión planetaria, deseando saborear este drama dirigido por la desesperación. Las alas de papel de Conan dejaron de aletear y miró con asombro el cielo lejano. Los ataques, sin la menor desviación, impactaron a Kimimaro, quien se había precipitado hacia el centro de gravedad. La amplia sonrisa de Kisame se congeló. Había visto innumerables maneras de morir, pero esta era la primera vez que lo mataba su propia gente. Además, parecía que el difunto lo había pedido él mismo. ¡Qué grupo de chicos más interesante! Justo cuando todos pensaban que Kimimaro sería asesinado primero por su propia gente, Kimimaro fue asesinado. Kimimaro, que estaba cargando al frente, experimentó un extraño cambio en su cuerpo, que quedó cubierto por una densa armadura ósea. Decenas de delgadas placas óseas, similares a alas de cigarra, se despliegan rápidamente desde su espalda. No eran para defenderse, sino que estaban dispuestas y combinadas en un ángulo esotérico para formar un enorme y complejo espejo cóncavo. Un conjunto de campos de biofuerza utilizados para recibir y enfocar energía. Respuesta de chakra de alta energía recibida y puño suave yuga. Características de penetración de puntos de presión y análisis inicial. Respuesta de chakra de alta energía recibida y Uchiha Mangekyo Sharingan. Características del agotamiento espacial y iniciando análisis. Respuesta de chakra de alta energía recibida y modo sabio. Energía natural y iniciando análisis. Respuesta de chakra de alta energía recibida, liberación de sonido. Bloqueo de sonido mágico, iniciando análisis. La palma de 8 trigramas de Neji fue la primera en llegar. La aguja invisible de chakra, al entrar en contacto con la matriz ósea de Kimimaro, no provocó daño alguno. En cambio, fue guiado y descompuesto capa a capa por la compleja estructura, desvaneciéndose instantáneamente sus propiedades de penetración y de punto de presión. A continuación, llegó la llama negra Amaterasu de Uchiaimon. Esta llama, lo suficientemente poderosa como para incinerar todo, también fue atraída a su trayectoria predeterminada en el instante en que tocó la matriz ósea.
Sus propiedades de inmortalidad y quemadura fueron extraídas a la fuerza de su forma de llama y transformadas en pura información conceptual. Luego está la furiosa energía natural de Hugo y las ondas sonoras omnipresentes de Tayuya. Todos los ataques por los que los miembros de Pandora habían arriesgado todo se transformaron en la materia prima más pura en este momento, arrojados al experimento de Kimimaro, donde se usó a sí mismo como un horno, por el ingeniero genético loco. El cuerpo de Kimimaro está soportando un dolor infernal. Externamente, existía la atracción gravitatoria del planeta Chibaku Tensei, tan poderosa que podía destruir átomos. Internamente, varias energías de chakra, distintas y dominantes, chocaban. Sus huesos habían llegado al límite en el ciclo de fragmentación y regeneración, y cada célula de su cuerpo gemía de agonía. Pero a él no le importó en absoluto. Su cerebro ahora se había transformado en un supercerebro biológico que superaba a cualquier computadora. Análisis del material completo. Comienza la construcción del esquema, objetivo. Singularidad gravitacional simulando el punto de puño suave, la ignición de Amaterasu, la generación de energía natural, la frecuencia de las ondas sonoras, usando la propiedad de desintegración del esqueleto de ceniza comatadora como portador, usando la energía explosiva del C4 Garuda como propulsor, solución final generada y llamada y aguja que rompe las reglas. Auge. El cuerpo blanco, liso y con forma de uso de Kimimaro de repente produjo una lanza de hueso desde su extremo frontal. Esta lanza de hueso era diferente a cualquier arma que hubiera usado antes. No era de un blanco puro, sino que poseía un gris inquietante, como si estuvieran compuestas de innumerables partículas diminutas. Una pequeña llama negra ardía silenciosamente en la punta, pero no emitía calor. Ondas sonoras visibles rodeaban el asta. Derramó la fuerza de todos, la confianza de todos, e incluso su propia vida en ese golpe único y decisivo. Nagato, estás matando gente usando las leyes de la física. Usaré mi vida para acabar con tus reglas. Los huesos de Kimimaro dejaron escapar un lamento final mientras vertía toda la energía que había absorbido, almacenado, analizado y reconstruido dentro de su cuerpo, junto con la energía de explosión C4 absorbida de Deidara, en la lanza de hueso gris en ese instante. Ha llegado al mismo núcleo de la estrella explosiva de la Tierra. Esa singularidad negra, que devora la luz y distorsiona el espacio, está ahí. Incluso podía ver el ciclo perfecto del chakra yin y yang dentro de la esfera negra. Ahora. Kimimaro se usó a sí mismo como arco y su último aliento como cuerda, y atravesó ferozmente el corazón negro que representaba el poder de los dioses con la aguja rompedora de reglas que reunía la voluntad de todos. No hubo ninguna explosión que sacudiera la tierra. No había ninguna luz devastadora. El momento en que la lanza de hueso gris tocó la singularidad negra. El tiempo parecía haber sido detenido. En la torre, la sonrisa petulante en el rostro de Nagato se congeló instantáneamente. Sintió un dolor insoportable y sin precedentes desde lo más profundo de su alma. No era el dolor de su chakra al ser cortado, sino una especie de desconcierto y pánico más profundo, como si una parte de las reglas del mundo que había creado hubiera sido borrada brutalmente con una goma de borrar. El cuerpo de Pain tembló violentamente y sus brazos cayeron flácidamente a sus costados. En el cielo. En el planeta rocoso que se había expandido hasta el punto de ocultar el cielo, apareció una grieta en su núcleo negro, que proporcionaba una gravedad infinita. Una grieta gris, como si la sustancia misma hubiera sido borrada. Luego, haz clic, grietas, como una telaraña, se extendieron instantáneamente por toda la esfera negra. El siguiente segundo. El mundo entero ha perdido su peso. La aterradora fuerza gravitacional que envolvía a los cielos y la tierra desapareció. Cientos de toneladas de rocas, las ruinas de innumerables edificios y todos los miembros de Pandora, incluidos Uchiaimon, Yuganeji y Hugo, todos quedaron congelados en el aire. Arriba no se refiere al cielo. No significa suelo. El mundo entero cayó en un silencio absoluto y espeluznante. Ese enorme planeta rocoso también dejó de girar y comprimirse, como una pintura al óleo apocalíptica colgada en el cielo. En el centro mismo del cuadro, junto a la singularidad negra rota, la figura de Kimimaro, envuelta en innumerables guijarros, flota en silencio, sin saberse su destino. Capítulo 115. La danza de la matanza de dioses. El mundo ha perdido su peso. La aterradora fuerza gravitacional que envolvía a los cielos y la tierra desapareció. Cientos de toneladas de rocas, las ruinas de innumerables edificios y todos los miembros de Pandora, Uchiaimon, Yuganeji y Hugo, quedaron congelados en el aire. Arriba no se refiere al cielo. No significa suelo.
El mundo entero cayó en un silencio absoluto y espeluznante. Aquel enorme planeta rocoso también dejó de girar y comprimirse, como un cuadro apocalíptico colgado en el cielo. En el centro mismo del cuadro, junto a la singularidad negra rota, la figura de Kimimaro, envuelta en innumerables guijarros, flota en silencio, sin saberse su destino. En lo alto de la torre, el cuerpo marchito de Nagato tembló violentamente, y una bocanada de sangre brotó de su espalda, que estaba cubierta de varillas negras. ¡Ah! Un rugido que sonaba inhumano explotó desde la boca de Pain. No fue el dolor del chakra devorado, sino un colapso más profundo. El milagro que creó, las reglas que definió, fueron borradas desde sus cimientos por un mortal de una manera que no pudo comprender. Aquella lanza de hueso gris no atravesó el núcleo de la gravedad, sino sus credenciales como Dios. Nagato. Conan gritó, agitó sus alas de papel y corrió hacia el tambaleante Pain. En ese mismo momento se rompió el silencio. Hacer clic, el planeta rocoso en el cielo, el agregado unido por un núcleo gravitacional, comenzó su desintegración final después de perder su corazón. No fue una caída. Fue una explosión. Al perder su fuerza centrípeta, las miles de millones de toneladas de tierra y roca que forman el planeta explotaron en todas direcciones bajo el enorme potencial de energía que quedaba en su interior. En un instante, el cielo entero se transformó en una lluvia de meteoritos mortales. Cada fragmento de roca contenía suficiente energía cinética para atravesar fácilmente las defensas de un experto de nivel Kage, cubriendo indiscriminadamente todo el campo de batalla. Defensa. Uchiha-Imon rugió en medio de las sensaciones duales de ingravidez y caída, su Mangekyo Sharingan se activó frenéticamente y sus costillas de chakra púrpura se extendieron instantáneamente, formando un cielo frágil sobre él y las cabezas de Neji. Señor Kimimaro. El Byakugan de Neji estaba al límite, con las venas abultándose en las comisuras de sus ojos. Buscó frenéticamente la figura blanca mientras atravesaba incontables rocas caídas. Sin embargo, todo lo que vio fue una silueta blanca, encajada en el centro de innumerables escombros, inmóvil. Se acabó. Este pensamiento pasó por las mentes de todos los miembros de Pandora. Se ofreció como sacrificio para romper el castigo divino, pero al final, justo cuando todos se hundían en la desesperación, la figura aún blanca se movió.